Ponernos trabas para ejercer nuestros derechos te delata. Nos damos cuenta, tienes miedo. Creíste que nos ibas a arrodillar. A nosotros, a este pueblo, somos el país donde comer es un lujo. Donde salir es una batalla contra la muerte. Somos hijos de la adversidad. Donde los milagros llegan antes que las medicinas. Donde por culpa tuya, unos se van lejos y otros se van para siempre. Aprendimos del dolor y eso nos hizo más fuertes. Nos organizamos para sobrevivir. Nos hablamos como hermanos, nos ayudamos como hermanos contra ti. Nos hicimos un solo pueblo. Nos hicimos más nación. Somos más grandes que tú, somos más fuertes que tú, más poderosos y estamos juntos. Decidiste apostar contra los venezolanos y vas a perder. Juntos somos invencibles. Y llegó el día. Hoy se realiza esta toma de Caracas, la marcha convocada por la oposición venezolana para exigir en las calles y de manera pacífica al gobierno de Nicolás Maduro que anuncie la fecha del próximo paso para la activación del referendo revocatorio. Así es, Karen, la tensión ha aumentado en las últimas horas luego de las detenciones de líderes opositores y el anuncio de medidas que buscan impedir que se realice esta movilización. 7 puntos de partida fueron establecidos por la Mesa de la Unidad Democrática en Caracas para congregar a los manifestantes que exigirán al Consejo Nacional Electoral la publicación de un cronograma para la realización del referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Avenida Libertador, Caurimare, Avenida O'Higgins, Santa Mónica, Parque Cristal, El Marqués y Santa Fe son los lugares donde se iniciará la movilización denominada Toma de Caracas, que promete ser histórica y reunir a más de 1 millón de personas. La persecución contra líderes opositores ha marcado las horas previas a la movilización. El exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien cumplía arresto domiciliario, fue trasladado a un centro de reclusión en el estado Guárico el pasado 27 de agosto. Días después, el dirigente del Partido Voluntad Popular, John Goicoechea, también fue apresado por supuestamente tener en su poder explosivos, y el miembro del Partido Avanzada Progresista, Carlos Melo, fue arrestado. En estos momentos se están llevando a Daniel Ceballos, mi esposo, para la cárcel 26 de julio, San Juan de los Morros. Están saliendo en estas camionetas, lo metieron en una ambulancia y se lo llevaron. Ayer en la mañana estábamos haciendo una mudanza, mi esposo John me estaba ayudando a buscar unos muebles a una casa de mis padres donde vivíamos hace unos años y él fue interceptado por unos presuntos funcionarios del SEBIN que se lo llevaron. Están presos ya, parte de estos conjurados en el complot para matar a sus propios militantes de la oposición y crear una crisis para un golpe de Estado. Nosotros queremos denunciar que hay una escalada represiva brutal por parte del gobierno que persigue criminalizar la movilización del 1 de septiembre y criminalizar a la dirigencia democrática. Pero estas no han sido las únicas trabas que ha tenido que enfrentar la oposición. El chavismo ha implementado todo tipo de medidas en un intento por frenar las protestas antigubernamentales. Desde la negación de los permisos para transitar por el municipio Libertador, la prohibición de vuelos de aviones privados y drones, suspensión de ventas de pasajes por vía terrestre desde el interior del país, impedir la entrada a Venezuela de periodistas internacionales, ataques a medios de comunicación y hasta ubicar puntos de venta de productos de la cesta básica han hecho parte de la estrategia del gobierno de Nicolás Maduro para impedir las marchas. Incluso con esta estupidez de prohibir últimamente los vuelos privados y los drones, bueno, es que creen que no van a volar drones. Los que tengamos drones, los vamos a poner a volar para que hagan tomas panorámicas de la manifestación y nos resbala lo que diga el ministro del Interior y nos resbala lo que diga el ministro de Comunicaciones. Vamos a poner drones para que tomen fotografías del inmenso acto que vamos a hacer y para que después estos zánganos del gobierno no digan que no había nadie, que además se va a saber. Y en caso de que todo esto no fuera suficiente, los chavistas pusieron en práctica una táctica recurrente cuando se moviliza la oposición, la contramarcha. Por eso también anunciaron que se concentrarán en apoyo a su líder, el presidente Nicolás Maduro, incluso en uno de los puntos que la oposición había establecido. El anuncio obligó a la Mesa de la Unidad Democrática a cambiar de planes para evitar enfrentamientos. El panorama es incierto. Ambos bandos están decididos a medir fuerzas
una vez más en las calles de Caracas. El gobierno se muestra como un agente de miedo y represión, mientras la oposición insiste en que no teme a las agresiones y que Maduro no cuenta con el apoyo necesario para seguir en su cargo. Y continúa la presión de la comunidad internacional para exigir acciones urgentes para frenar la crisis venezolana. En las últimas horas, 19 eurodiputados enviaron una carta a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en la que alertan sobre el empeoramiento de la situación política, económica y social en Venezuela. En la misiva, los parlamentarios piden también la liberación de todos los considerados presos políticos del régimen de Nicolás Maduro y que se permita poner en marcha el mecanismo constitucional del revocatorio. Lejos de tomar medidas destinadas a normalizar el funcionamiento democrático del país, poniendo fin a la manipulación institucional, el gobierno del presidente Nicolás Maduro persiste en su actitud de bloquear la capacidad legislativa de la Asamblea Nacional, invalidando sistemáticamente sus decisiones mediante el uso fraudulento del Poder Judicial con la connivencia del Consejo Nacional Electoral. La separación de poderes en Venezuela es, a día de hoy, inexistente. En NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. Saludamos en vivo en Bruselas a la eurodiputada Beatriz Becerra, una de las firmantes de esta misiva sobre la crisis venezolana. Eurodiputada, una buena tarde para usted. Gracias por atendernos. Bienvenida a NTN 24. Muy buenas tardes, Jesús. Muy amable. ¿Cómo ha sido recibida esta carta en el seno de la Unión Europea? La carta está dirigida a la alta representante de la Unión Europea para la política exterior, la señora Federica Mogherini. ¿Hay alguna respuesta o cómo ha sido recibida y qué expectativas tienen ustedes al entregar esa misiva? El origen y la intención de poner en marcha esta carta que decidí armar para el inicio de la actividad en el Parlamento, que ha sido esta semana, es porque como negociadora de la resolución de urgencia que aprobamos en el pasado mes de junio en el Parlamento Europeo, que fue respaldada y apoyada por la Comisión Europea en boca de la señora Mogherini, alta representante y responsable de la acción exterior, la voluntad era no solamente alertar y poner todos los recursos y todas las antenas ante la situación gravísima que parecía que se estaba preparando, y los hechos nos dan la razón, sino dar una continuidad a la exigencia de esa resolución de junio. Por tanto, como digo, como negociadora de esta resolución dentro del Grupo Liberal, preparé esta carta para la señora Mogherini, a la que se han sumado ya más de los diputados que estaban ahí, ya son 25 diputados más de todos los grupos políticos, o casi todos. Por supuesto, hay grupos que nunca firmarán algo de esto, como es el grupo de la Izquierda Unitaria. Pero no solamente se lo dirigimos a la señora Mogherini, se la dirigimos también al señor Stylianides, que es el comisario de ayuda humanitaria, y al presidente Schulz, como cabeza visible de nuestro Parlamento. Eurodiputada, esta entrevista y esta carta, incluso la que ustedes publican, la hacen un día antes de esta toma de Caracas que está comenzando a esta hora en la capital venezolana. Vivimos una semana en la que el régimen de Nicolás Maduro ha arreciado su represión. 37 opositores fueron detenidos en las últimas horas. Medios internacionales que iban a cubrir esta gran toma de Caracas se les impidió el ingreso a Venezuela, e incluso el equipo de NTN 24 en Caracas ha recibido amenazas. ¿Cuál es su postura frente a esto? Y preguntarle, ¿los ojos del mundo están realmente puestos sobre lo que está pasando en Venezuela? Yo creo que sí, precisamente como le decía Karen, para mí era muy importante que todas las instituciones de la Unión Europea estuviésemos muy actualizados en la información y muy prevenidos para lo que parecía que iba a ocurrir, algo muy preocupante en torno a esta convocatoria del 1 de septiembre. Los hechos de estas últimas horas superan incluso nuestras expectativas. Por eso era tan importante reafirmarnos en lo que exigíamos en esa resolución, no solamente liberar a todos los presos políticos, que obviamente no ha habido ningún avance. Leopoldo López vio su condena reafirmada. Daniel Ceballos fue llevado de nuevo a prisión desde el arresto domiciliario. No solo no se ha avanzado tampoco en ninguno de los pasos democráticos de respeto a la Constitución y activación del proceso del revocatorio. Todos conocemos lo que ha ido pasando durante este verano, y tampoco ha habido ninguna solución y ninguna acción concreta sobre la gravísima crisis económica y humanitaria que están viviendo los venezolanos. Crisis en suministros básicos, que no solo son alimentos, son medicinas, es energía. Ante todo esto,
ante la absoluta falta de respuesta e incluso las acciones en contra de esas peticiones, entendíamos también que ese proceso de diálogo que apoyábamos y que estaba abierto iba a estar no solo paralizado, sino supeditado a la reacción previsible a esta gran manifestación del día 1. Por eso era tan importante que desde el Parlamento Europeo avisáramos y tuviéramos perfectamente alertados y al día a todas las instituciones europeas. ¿Qué ocurre? Que en estas últimas horas no solamente esto que nos preocupaba y que sabíamos que no iba a mejorar, sino a agravarse, se ha complicado más, sino que las últimas medidas del Gobierno llegan ya a un punto de exacerbación, de autogolpe de Estado, que van contra la esencia misma de la democracia. El que el presidente Maduro haya anunciado que pretende revocar la inmunidad de los cargos públicos a través del Tribunal Constitucional atenta de forma directa, sustancial, radical contra la esencia de la democracia. Por no hablar, por supuesto, de no el bloqueo, sino la persecución de los medios de comunicación en su permanente acoso hacia la libertad de expresión. Lo sabemos. Todo está en el mismo eje, ¿no? Todo circula alrededor de la misma acción de opresión y de supresión de todas las demandas democráticas y pacíficas del pueblo de Venezuela. Precisamente, eurodiputada, sobre el tema de los medios de comunicación, lo que ha pasado en las últimas horas y simplemente como una reseña, son varios los medios de comunicación que no tienen acceso, que les impiden el ingreso al país, así ha sido denunciado por, le voy a dar algunos ejemplos, Al Jazeera, Caracol Radio de Colombia, Le Monde de Francia, NPR de Estados Unidos, El Nuevo Herald de Miami. Y a eso súmele, eurodiputada, la más reciente amenaza que ha recibido nuestro equipo de producción, nuestro equipo periodístico y técnico en Venezuela. NTN 24 ha sido amenazado en las últimas horas, en los últimos días, de una manera clara, directa, sobre todo lo que se está haciendo, impidiendo el libre trabajo de nuestros colegas en Venezuela. Eso se ha dado en las últimas horas. En el aeropuerto han devuelto periodistas. ¿Por qué Maduro se empeña en impedir que el mundo conozca una marcha o que por lo menos tengan ese cubrimiento periodístico de una marcha como las programadas del día de hoy? Pero es que es un empeño vano. Es decir, el mundo entero lo conoce, el mundo entero está pendiente y todos sabemos lo que está ocurriendo, porque el mundo ya no es bloqueable a través de las acciones antiguas, totalitarias, que en un momento dado podían servir para acallar la libertad de expresión o para silenciar a los medios. Es imposible. Porque existen las redes sociales, porque existen los teléfonos, porque el mundo entero sabe cómo comunicarse. El atacar de esa manera frontal, absolutamente escandalosa y contra todo tipo de derecho fundamental que está haciendo el gobierno de Maduro a los medios, digamos, tradicionales, insisto, es un empeño vano. Y lo que demuestra de nuevo es una actitud de alta desesperación y, por otro lado, de desconocimiento absoluto de en qué momento estamos, lo que es el mundo hoy en día y lo que Venezuela significa para el mundo. Venezuela no es un estado aislado. Venezuela no solo forma parte de un ámbito geográfico. Venezuela es parte de un mundo global. Y como parte del mundo global, no solamente hoy, 1 de septiembre, en Caracas, habrá esas manifestaciones, esa petición expresa y pública de libertad y de regeneración democrática desde las manifestaciones pacíficas, sino que en todo el mundo va a haber manifestaciones a lo largo de estos días y del fin de semana en el que el mundo entero, insisto, apoya esas reivindicaciones que no son más que las básicas de la democracia y del Estado de Derecho. En Madrid, concretamente, el domingo día 4, allí estaremos todas las instituciones, representantes de partidos políticos, de la sociedad civil, sociedades venezolanas, españolas, medios de comunicación. No se puede acallar. Esto es imparable. Y la única manera que tiene el gobierno de Maduro de avanzar es reconocer la realidad. Y eso es lo que determina y va a marcar el límite, esa capacidad de reconocer la realidad y de actuar en consecuencia, aunque solamente sea por interés propio. Pues Beatriz Becerra, eurodiputada, muchísimas gracias por sacar un momentico de su agenda, que sabemos que la tiene muy ocupada, para atendernos aquí en la mañana de NTN 24 para hablar de un tema tan importante como lo es Venezuela. Gracias y una buena tarde para usted en Bruselas. Gracias a ustedes, mucho ánimo, no se desesperen y por supuesto siempre a su disposición. Gracias. Muchísimas gracias.